Hola, soy Helen Vilar Madruga, soy la autora de El cielo de la selva y de La tiranía de las moscas. Y bueno, amigas de leer en todas partes, es un gusto para mí poder estar con ustedes. Muy bien encantada de poder hacer este club presencialmente, pero bueno, lo haremos diferido. Como seguro saben, he estado aquí en una residencia y en un tiempo bastante divertido, pero complejo también en Ciudad de México, con muchas reuniones inesperadas, con muy buenos resultados en las reuniones, pero en cualquier caso, eh, esta idea de que llegaron programas y temas que yo no esperaba en un inicio, pues ha hecho que nos tengamos que ver de esta manera. No obstante, estoy aquí hoy para contestar las preguntas que tenían acerca de mis libros y poder hablarles un poco sobre mi trayectoria literaria, sobre los libros en específico y sobre los motores que guían mi proceso creativo. Bueno, Paulina me preguntó que quiénes me inspiraron para realizar los personajes. Bueno, no sé si te refieres a los personajes de la tiranía o El cielo de la selva. En El cielo de la selva yo me inspiré en las historias de mis ancestras. Un poco como en el retelling de las historias de mis ancestras, porque a mí me habían hecho una dramaturgia personal de las historias familiares que al final diferían un poco de la verdad o diferían bastante de la verdad. Y luego, gracias a mi abuela, pues pude saber muchas de esas historias. Mi abuela tiene 86 años y desde hace un tiempo pues está muy abocada en la idea de rescatar la memoria familiar, de rescatar las historias familiares, de, de traer esas historias familiares a mi lado y bueno, yo me he encargado de traducirlas. Así que es una novela que está inspirada al cielo de la selva, en las historias de mis ancestras, pero fundamentalmente en mis bisabuelas, que fueron esas mujeres que parieron demasiado y también, bueno, por supuesto en la historia de algunas de mis tías abuelas que finalmente decidieron no parir. Y por la tiranía de las moscas no está inspirada en nadie en específico, está inspirada en figuras históricas, en la vida de los dictadores, en las vidas de los tiranos, en sus ámbitos domésticos, más que sus ámbitos públicos o sociales, en sus familias en específico, en los secretos que rondan en torno a sus familias. Y bueno, en específico es una novela que habla más sobre la historia, aunque claro, tiene un enfoque familiar, pero bueno, a mí me interesaba hacer como una especie de palincesto de diferentes dictadores y de tiranos que han atravesado, por desgracia, la historia de la humanidad y traerlos un poco acá, porque el mecanismo del humor creo que es un mecanismo fortísimo y que nos permite entonces burlarnos de las cosas que nos duelen, de las cosas que nos molestan y de las cosas que nos pinchan. Bueno, voy a responder la pregunta de Tania que dice, en tu escritura los mundos plasmados son muy particulares. ¿La trama nace del mundo que imaginas o el mundo nace de la necesidad de contar una historia concreta? Yo creo que la respuesta es la segunda. Yo siempre tengo una historia concreta que quiero contar y una historia que nace en torno a preguntas específicas. A veces ni siquiera termino respondiendo esas preguntas en la tesis de un libro o cuando termino de escribir un libro, pero en cualquier caso son preguntas que van así como migas de pan o pedazos de flores al aire y que con suerte encontrarán las preguntas o las respuestas de mis lectoras. Así que yo construyo el mundo pues en base a una realidad concreta que me gusta explorar, una historia concreta, a personajes también, fíjate, construyo mi mundo en torno a personajes, a mí me obsesiona la construcción de los personajes, me obsesionan darles piel, grasa, nervios, tripas y sentir como toda esa argamasa del cuerpo se va construyendo. Yo creo que se cuentan historias desde el cuerpo fundamentalmente, o al menos yo las cuento desde el cuerpo, desde las tripas, desde el vientre, desde el corazón, desde las entrañas, desde los espacios más íntimos de la corporalidad. Y con eso voy tejiendo las historias y por supuesto voy construyendo el mundo en específico o la dramaturgia en específica de la historia. No sé si alguna vez he hecho el proceso a la inversa, ¿no? O sea, en la trama nacer del mundo. Quizás en alguna de mis obras más tempranas, ¿no? Pero en los últimos años y en las últimas 4 novelas que he escrito, la verdad es que el viaje es como les contaba. La historia en específico es la pulsación y luego el mundo se construye en base a esa historia. Él Durán me pregunta cuál fue el personaje que más te costó escribir y cuál fue el favorito en El cielo de la selva. Bueno, el favorito es fácil, creo que siempre lo cuento en todas mis entrevistas. Es Romina, que era un personaje muy inesperado, un personaje que en realidad no estaba planificado en la escritura de la novela, es un personaje que, digamos así, me fue regalado por la coincidencia, por el azar, por el destino, por el trabajo, por lo místico, no sé en realidad cómo fue que llegó Romina a mí, pero sí fue un personaje que cambió mi vida, que disfruté muchísimo escribiendo. Me ha pasado con Romina algo que
que nunca me había pasado con ningún otro personaje, que es que cada vez que escribo una historia nueva a partir del cielo de la selva, me imagino qué hubiera hecho Romina si hubiera vivido en ese mundo, o qué hubiera podido esperar yo de Romina si viviera en ese mundo. Yo creo que esa conexión tan profunda, tan sensorial, tan de cordón umbilical desde mi ser a su ser ficcional, desde mi ser real a su ser ficcional, es algo que no he experimentado nunca con ningún otro personaje, ni antes ni después de Romina. Pero si tuviera que señalar un segundo personaje que me gustó mucho escribir en el cielo de la selva, pues diría que Ananda, la perra, sin duda, porque es un personaje, creo que es muy memorable, es muy tierno, es un personaje que a pesar de su dolor todavía lleva amor adentro, es capaz de transmitir amor. Y ese amor de Romina de alguna forma es lo que se imbrica en los tejidos de la selva, lo que hace que la selva no sea del todo mala, o sea, un espacio amoral. Es un personaje que también disfruté muchísimo trabajar por todo el tema de la metamorfosis del cuerpo, el cambio, de la transmutación, o sea, sí, sí también es un personaje muy intenso. Y un truquito, si quieren reconocer cuáles son mis personajes favoritos, fíjense siempre si están escritos en segunda persona del singular. Tanto Romina como la perra lo hacen y son mis personajes favoritos del cielo de la selva. Y bueno, el personaje que más me costó escribir es el personaje de los niños. Específicamente no porque fueran niños, sino porque es un personaje mm, plural, ¿no? Un personaje escrito en plural, en un punto de vista muy complicado, no solo por el tejido de las infancias, sino porque los niños de la hacienda tenían edades muy diversas. Iban entre los 4, 5, 6 años hasta la adolescencia. Entonces, claro, los registros lingüísticos de esos personajes iban a ser muy diferentes. No es lo mismo como habla un niño de 4 o 5 años que como habla un adolescente, como habla un puber. Y había que como empastar todo eso dentro de un registro neutro, un registro común. Yo hice muchos ejercicios de lingüística y de monólogos y tratando de encontrar el tono de los personajes, intentando hallar el tono de esos personajes en plural. Y, y me costaba muchísimo. La verdad es que no sé si todos los autores o las autoras tienen como las mismas obsesiones que yo, pero yo una vez que termino un texto, siempre me pregunto si hubiera podido hacerlo mejor o qué onda, si a la luz del presente hubiera podido darle mejor forma a esos personajes. En el caso del personaje de los niños, ese personaje coral, la verdad es que quedé bastante satisfecha con el resultado. Creo que también las lectoras y los lectores me han demostrado que es un ejercicio que se hizo medianamente bien, como mínimo. Pero claro, siempre me queda como el aquel otro de qué hubiera pasado sí o cómo pudo haberlo hecho mejor. Yo creo que siempre es una pregunta, creo que sana, que creo que es una pregunta sana que me acompaña como creadora. Me pregunta Indra si al final narras que en la selva una perra está dando luz. Eso quiere decir que lo fantástico de la selva en realidad Nanda sí es mamá de sangre y no solo de corazón de choclo. Sí, sí es mamá de santa. Sí es mamá de sangre, no de santa. Sí es mamá de sangre, sí, sí. Qué bueno que te diste cuenta de esto. O sea, Indra, la perra en realidad, o sea, Romina se convierte en perra y en algún momento este círculo de la selva del cual ninguno de los personajes puede escapar, determina que ella se convierta en ese animal que siempre quiso ser y se aparea con el jíbaro. Y tienen al final, en el último ciclo, cuando aparece Santa castigada caminando en la selva, aparece esa perra rodeada de perritos. Y sí, uno de esos perritos choclo que vino a la hacienda. Y en efecto es uno de los hijos biológicos de nuestra Nanda. Qué bonito que te hayas dado cuenta de eso. La verdad es que he tenido que comentarlo mucho en algunas reuniones y clubes de lectura. Creo que hay como pistas que se notan más fáciles y esta no es una fácil en específico. Así que agradezco muchísimo que te hayas dado cuenta de que Choclo sí es hijo biológico de Anandita. Y tu pregunta segunda me dice, ¿qué te llevó a incluir en la historia el vínculo materno entre Ananda y Choclo? Dice, incluir esta diversa pero actual, desde tu experiencia, forma de maternar. Es que yo soy mamá de perro. Yo hace mucho tiempo soy mamá de perro, no soy mamá biológica. Si yo tuviera que definir un personaje que en la novela se parece a mí, pues tendría que decir que es Ananda. El amor de Ananda hacia los animales, este considerar que los animales, o los perros en específico, son mejores criaturas que nosotros, merecen mejor el cielo, porque perro no mata perro y hombre sí mata a hombre. Entonces, en ese sentido, Ananda se parece mucho a mí y yo quería hablar del hecho de maternar otras criaturas de otras especies que no son precisamente humanas y cómo esto también nos marca y cómo esto también nos hace madre. Y más allá de eso, quería hablar en específico
el duelo de la maternidad cuando pierdes un animal, cuando pierdes un perro, un perrijo, un gatijo, un animal que te acompaña, que te quiere, que forma parte de tu familia. Es un duelo enconado y es un duelo no permitido. Yo hace unos años perdí a Happy, una perrita que era mi ángel de la guarda, mi amor, y estuve 6 años llorándola, y 6 años de un duelo muy enconado y muy difícil porque no se me permitía llorar, porque no se me daba el espacio para llorar, no se validaba esencialmente ese duelo. Y esa validación yo no la encontré en ningún sitio, no la encontré en la sociedad, no la encontré en la cultura, tampoco la encontré en mi familia. Y hasta uno termina como cuestionándose por qué tienes un duelo tan difícil con un animal. ¿Por qué no dejas ir esto? ¿Por qué no dejas ir ese amor? ¿Por qué no te concentras en otro tipo de amor? Yo honestamente me di cuenta de que si la sociedad, las culturas o los países en los que vivimos no nos brindan las herramientas para lidiar con ese duelo, para dignificar ese duelo, pues quizás la literatura podría inventársela. Entonces, bueno, mi intento es El cielo de la selva y este personaje de Ananda con su choclo, con su hijo biológico, pero también su hijo espiritual y el duelo tremendo que ella lleva y esta forma otra de maternar que también creo que debe ser una forma cada vez más dignificada en los contextos de países, culturas e historias en los cuales atravesamos. Arrancar con Liliana Román, que me pregunta si he recibido algún tipo de censura por parte del gobierno de mi país con la publicación de La tiranía de las moscas. No, la verdad es que no. El libro se publicó en el año 2021, se escribió en el 2020, de hecho lo escribí en Cuba. Se publicó en el 2021 en España y vamos por el año 2025. Es un libro que no está publicado en mi país. Esencialmente en mi país ahora no hay papel para tirar libros, no sé si algún día lo estará publicado, ojalá. A mí me encantaría que La tiranía de las moscas también estuviera publicado en Cuba como buena parte de mi obra hasta ahora. No pierdo la esperanza de que sea así en algún momento. Y esencialmente sí es un libro que han leído muchos cubanos y cubanas porque me lo han comentado por redes sociales, porque el libro les ha llegado de una forma u otra a las manos. Y para mí es un gran placer porque son mis lectores naturales, son mis lectoras naturales, son las lectoras y los lectores que me han acompañado desde que yo arranqué mi carrera profesional como autora con 16 años, tengo 36, hace 20 años ya, y son aquellos y aquellas que me han acompañado por todo este viaje hasta este momento. Así que siempre pienso mucho en mis lectores y mis lectoras cubanas cuando publico un libro y siempre tengo como este afán de que aun cuando lo nuevo sea publicado en contextos ya latinoamericanos o hispanoamericanos, incluso en otros idiomas, de alguna forma ellos puedan leerme. Ahora mismo hay una librería hermosísima que se llama La Almudena Grandes en La Habana, que tiene ejemplares del Cielo de la Selva y La Tiranía de las Moscas, así que también es una forma de ir acercando un poco a mis lectoras, a mis lectores cubanos con mi nueva producción. La segunda pregunta dice, ¿para El Cielo de la Selva te inspiraste en algún tipo de leyenda urbana o mito o relato de alguna ciudad o pueblo de tu país? Y si es así, nos los puedes contar. Mira, no hay un mito específico sobre la selva. Primero porque en Cuba no hay selva, pero existe monte, que vendría siendo como una especie de deidad que cumple casi con las mismas funciones que la selva en mi novela. Quizás la selva de mi novela sea un poco como más hiperbólico, más en grande, pero sí tiene como esta dualidad de Dios amoral y Dios que da y Dios que quita y Dios que exige como una especie de sacrificio si entras en sus territorios. Pero leyendas así en específica no hay ninguna. Yo sí me inspiré muchísimo en la tradición oral, en el cuerpo místico y mítico de mi país, sin duda, y más que eso, latinoamericano. Pero sobre todo porque yo en la infancia recuerdo que mi papá, que es un hombre que nació en contextos rurales, yo nací en contextos citadinos, pero mi papá nació en un contexto rural, sin luz, sin con energía eléctrica, sin muchas de las necesidades o de las que consideramos necesidades básicas de la modernidad. Mi papá me contaba cuando yo era niña todas esas historias de su mundo en el campo, en lo más profundo de los campos cubanos, de las leyendas de aparecidos, las leyendas místicas del monte, cómo se tragaba la gente, de las luces fatuas y otros muchísimos personajes del imaginario místico cubano, de los campos cubanos, que no aparecen en el cielo de la selva, aunque su energía, su mística y su espiritualidad, yo creo que sí están profundamente ligadas a mi escritura. Y bueno, siempre ese papel de los cuentos de terror, o el papel de la oralidad que apuesta por lo oscuro, sí creo que forma una parte fundamental en mi escritura, hasta en la manera en que produzco la escritura, no solo cómo la pienso, o no solo las historias que quiero contar, sino también la manera en que cuento o en cómo cuento, las palabras que elijo,
esta idea de lo circular y de lo repetitivo también forma parte de esas historias de la ruralidad de mi país, el papel puro de la sensorialidad dentro de las historias, ese transmitir el miedo a través del escalofrío, de los vellos erizados. Yo creo que eso sí forma parte indispensable de lo que quiero hacer en la literatura y obvio que no nació conmigo, obvio que no nace con mi trabajo, nace con la influencia de la oralidad, que es tan importante en el contexto hispanoamericano, pero fundamentalmente en Latinoamérica. Y si ya me toca hablar, pues diré también en el Caribe y también en mi país en específico. Y la tercera pregunta de Liliana me dice que en el cielo de la selva el tiempo es circular, no lineal, ¿correcto? Sí, es circular. Me gustaron mucho ambos libros, es genial. Gracias, Liliana, cariño. Mira, sí, me gusta mucho trabajar la idea de la circularidad, ¿no? La idea del eterno retornógrafo, la idea de una y otra vez conectar la boca de la serpiente, la historia con su cola y hacer como esta especie de uroboros infinito, serpiente que se muerde su cola y se repite a sí misma una y otra vez. Y ahí he condensado esta novela en específica que estamos hablando, que es El cielo de la selva, pero yo creo que no es mi única novela que apuesta por esta circularidad. Quizás sea la más evidente, quizás, y es la más evidente porque, fíjense, no solo la circularidad del texto en sí mismo, sino los capítulos que comienzan como terminan, este recurso en específico. Hay muchas cosas que tienen que ver con en sí mismas, con la oralidad que hablábamos antes, pero también con el concepto de la circularidad. Yo creo que el círculo es la figura perfecta, es la más compleja de todas. Cuando me di cuenta que la novela iba a ser un círculo en sí misma, me preocupé muchísimo, porque claro, en un primer borrador, en una primera instancia, había muchos cabos sueltos en un lado y en otro. Y tuve que ir luego reescribiendo y atando esos cabos para que nada quedara como a la deriva y todo tuviera un papel fundamental tal y como yo quería. Voy a pasar entonces a la pregunta de Alejandra Medina. Alejandra me pregunta que dentro del cielo de la selva y la tiranía de las moscas, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha costado escribir o desarrollar en cada uno de esos libros? Bueno, ya les conté que en el cielo de la selva fueron los niños por el tema de su voz, de su tono, el tono de los personajes, de qué manera hablaban, esa voz colectiva me costó mucho trabajo. Y en la tiranía de las moscas, mira, el personaje que más me costó escribir fue Calia, la niña que no habla, la niña diosa, la niña creadora. Y es muy raro porque es un personaje que es mudo el 99% de la acción, ¿no? La niña habla al final y dice quiero remolacha, una cosa así súper absurda, un texto súper absurdo. En realidad no era un problema que la niña hablara o no hablara, era el personaje en sí mismo, que era un personaje también místico y mítico, su silencio la hacía más profunda, la hacía también como más lejana y era como difícil definir qué quería, qué sabía, un personaje que solo se comunicaba a través de gestos o de gestos repetitivos, chupar crayola, morder los lápices de colores, dibujar esos cuadros o dibujos hiperrealistas de animales en sus diferentes etapas compositivas. Entonces sí fue un personaje que entender su psiquis, entender hacia dónde iba, cómo venía, quién era en específico, porque también está rodeada de toda esta leyenda sobre sus orígenes. Me costó muchísimo trabajo y lo sudé muchísimo para escribirlo. Me pregunta también Alejandra Medina, tus libros han sido publicados en diferentes editoriales a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha sido para ti el proceso de publicación de tus libros en diferentes países? Bueno, sí, es extremadamente diferente. Hay libros, yo llevo publicando desde muy joven, mi primer libro desde los 19 años, publicado mucho en mi país, por ejemplo, pero luego también he empezado a publicar en otros contextos, en otros idiomas también. Y cada país en específico abre la puerta a un mundo diferente. No en todos los lugares las industrias editoriales funcionan iguales, ni las distribuidoras, ni las editoriales tienen los mismos alcances. Yo, yo ahora trabajo con agentes que me facilitan muchísimo mi vida, son maravillosas y me ayudan muchísimo en mi trabajo, pero antes lo hacía sola. O sea que también aprendí en base al ensayo del error a cometer errores, a equivocarme una y otra vez en los mismos puntos o en mis contratos. Tuve que aprender mucho de contratos para sobrevivir. Ahora ya estoy como mucho más relajada porque como te comentaba, pues trabajo con agentes y ellas se ocupan de todo. Pero yo creo que en cada país ha sido un aprendizaje. Yo he aprendido muchísimo de los errores que he cometido y de los aciertos que he tenido. Aciertos que a veces han sido por casualidad, no por causalidad. Y un poco como ese tejido entre la causalidad y la casualidad ha ido cimentando mi carrera. Sí he tratado de aprender de todo, de las cosas buenas y de las cosas malas. Yo creo que cada libro
haya funcionado o no con los lectores, haya tenido una buena promoción por parte de las editoriales o no. Cada libro es en sí mismo un mundo y es un mundo lleno de pequeñas ventanitas y que cada una de esas ventanitas ha permitido que yo esté en el punto en que me encuentro ahora en mi carrera. Todo es una sumatoria de puntos. Y sí que añoro que algunos de mis libros que se publicaron antes del Cielo de la Selva o antes de La Tiranía de las Moscas, que es primero, en algún momento se puedan volver a publicar, a reeditar en diferentes lugares y que lleguen a las lectoras y a los lectores y que puedan descubrir a esa otra Elaine que sí escribió mucho, mucho, mucho antes de, pues, de llegar a La Tiranía de las Moscas, que podía llamarse como así, como la primera llamada del verdadero éxito literario. Vale, Sol me tiene dos preguntas y Sol dice, cuéntanos cómo fue que desarrollaste el tema de la maternidad en el cielo de la selva. Bueno, ya creo que les contaba antes que me inspiré en las vidas, me inspiré libremente en las vidas de mis bisabuelas y mis tías abuelas, pero para mí la maternidad siempre ha sido como un tema, ha sido un tema, un centro temático en toda mi creación. Yo siempre he querido escribir libros que hablen sobre las maternidades, no una, no la maternidad, sino las maternidades, y desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, aportando nuevos puntos y nuevas preguntas a ese debate sobre las maternidades, que es un debate contemporáneo, porque hasta hace muy poco tiempo existía una mirada unívoca sobre las maternidades, o sea que las maternidades eran buenas, eran sagradas y por lo tanto eran intocables. Entonces, hablando de la maternidad, yo creo que es una columna de sentido que atraviesa toda mi obra. Obviamente, El cielo de la selva también, La tiranía de las moscas, Las cavidades, que es un libro que quizás no conozcan, pero que está publicado en Bookmate México en audiolibro y en formato físico, perdón, en formato digital, físico no, ojalá pronto suceda. Bueno, y esencialmente el tema de las maternidades me interesaba apostar no por una, no por una sola mirada. Yo no creo que exista una sola mirada acerca de un tema, de un fenómeno, como no creo en una verdad absoluta en el mundo. Creo que al final todos somos compendios o sumatorios de verdades. Y eso es lo que quiero que mi literatura provoque. Debates y preguntas, debates y preguntas, debates críticos. O sea, que nos permitamos todas y todos sentarnos en torno a un libro y que ese libro nos suscite preguntas o cuestionamientos acerca del papel del cuerpo femenino o de los cuerpos gestantes en el mundo, el papel de las maternidades, la violencia que se ha ejercido sobre los cuerpos gestantes, el derecho a maternar, que, el derecho a maternar con dignidad sobre todo, y el derecho a no desear maternar. O sea, para mí estas son solo algunas de las preguntas que me hago en torno a las maternidades. No son las únicas, pero sí son algunas que propongo a lo largo de todos mis libros. Vamos a la segunda pregunta de Sol, que me dice, ¿cuál fue tu inspiración de mitos folclóricos respecto a la figura de la selva? Bueno, creo que esta pregunta la respondí un poquito más arriba, pero esencialmente les voy a recomendar un libro que no los mencioné antes. Es un libro de una antropóloga y escritora cubana que se llama Lidia Cabrera Infante. Lidia Cabrera Infante escribió un libro que se llama El Monte. Yo les comentaba antes que en Cuba no existe selva, que tenemos monte, pero que el monte también es una deidad moral, una deidad que da y quita, que exige un intercambio equivalente, que es el principio de la magia elemental. Y yo cuando leí El Monte de Lidia Cabrera Infante, creo que fue un libro que me sirvió muchísimo como asidero para plantear la tesis del cielo de la selva. Y me ayudó muchísimo también como a despejar el camino del monte, el camino de la selva, el camino a la escritura de la novela. Y bueno, mitos, otros mitos, pues bueno, obviamente creo que en todas las mitologías de cualquier país caribeño o latinoamericano hay mitos sobre la gente que desaparece y luego vuelve a aparecer, mitos sobre criaturas que existen en los espacios menos conocidos, como puede ser una selva, un monte, un espacio rural, y toda esta influencia que les comentaba antes de las historias de mi papá y de cómo ellas marcaron mi camino también, me provocaron mucho miedo maravilloso cuando era niña y luego también me provocan todo este espanto espléndido en mi etapa adulta y que siguen siendo como un asidero muy importante para mí a la hora de crear y a la hora de pensar. Me pregunta Ariel, dice, ¿qué viene ahora para el aire? Para Elaine. ¿Cuándo podemos esperar nuevo material? Pronto. Pronto van a tener un nuevo material. Ya terminé mi próxima novela. Se llama La piel hembra. Va a ser publicada en España por Barrett, que es la editorial original que publicó La tiranía de las moscas. O sea, repito experiencia con mis chicos de Barrett.
Es una novela que no veía su final, estuve escribiendo 2 años y medio, un proceso muy largo y muy agotador, o sea, muy largo y muy agotador, pero ya la terminé. Ahora pasará a manos de los editores, ellos trabajarán con ella y esperamos que para el año próximo, en algún punto, espero que en la primera parte del año, el primer semestre del año, ya la novela debe estar en manos de las lectoras y de los lectores. Eh, no sé en realidad si se publicará primero en España y luego en Latinoamérica o simultáneamente en ambas regiones o primero en Latinoamérica y luego en España. Todavía no puedo darles detalles sobre eso, no estoy muy al tanto de cómo sucederá porque recientemente acabo de entregar la novela. Pero sí, sí creo que quizás en el próximo año, a lo largo del próximo año, ya tendré la novela en las manos. Y quizás también esto es una novela un poco anterior de todas estas que hemos hablado hoy, que se llama Salomé, que está publicada originalmente por La Pollera en Chile y se ha comercializado también en Argentina y en Colombia, pues ahora creo que llegará a México, así me han comentado mis editores en algún momento, espero que también sea pronto, porque me gustaría muchísimo que pudieran tener como una especie de trazo general y más profundo de las cosas que he hecho antes y durante El cielo de la selva y un poquito después también ahora con La piel hembra, que es la próxima novela. ¿Cómo he sentido la respuesta del público hacia mis libros, considerando que son lecturas incómodas? Y agrega Ariel, buenísimas, pero incómodas. Sabes que lo que más me importa es que incomoden a la gente, o sea, que la saquen de su zona de confort. Y luego el libro puede gustar o puede no gustar, o puede provocar desagrado o puede provocar placer, pero en todo caso, si nos hace pensar, si nos saca de los lugares confortables, de los lugares seguros, yo creo que yo he hecho mi trabajo. Ya luego, que el libro guste o que el libro quede o que sea considerado bueno, malo, regular, trascendente o intrascendente, ya atraviesa otros procesos, atraviesa los filtros de la lectura, los filtros de la censura y la autocensura, tantos culturales como aquellos propios que cargamos cada una y cada uno de nosotros como maletas sobre los hombros, son filtros antropológicos, culturales, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo me conformo siempre con que el libro friccione y con que el libro nos provoque pensamiento o nos saque de un lugar confortable donde nos hemos quedado durante demasiado tiempo apoltronadas y apoltronados. Y en realidad sí debo decir que el libro ha sido muy bien recibido, ha sido muy amado, muy espléndidamente amado, diría yo. En México ha sido adorado, es un libro que es muy querido, es un libro que encuentro en todas las librerías, es un libro que he visitado, no he visto tampoco demasiadas, pero he ido a algunas cuantas y siempre lo he visto ahí. Es un libro que las lectoras y los lectores han acunado muchísimo y han arrullado muchísimo y la verdad es que me he sentido muy amada aquí en México y mi novela también, obviamente, así como en gran parte de Hispanoamérica, también en Colombia me he sentido muy querida, me ha llegado también mucha gente amorosa de Argentina, del Caribe, obvio que también de España, donde se publicó originalmente una especie de furia selvática durante los 2 primeros años de publicación de la novela y todavía se lee muchísimo. Cosa que a mí siempre me maravilla, me sorprende y me parece de una generosidad tremenda de las lectoras con mi trabajo y conmigo en específico, porque yo soy parte de mi trabajo también, la literatura es mi gran pasión, es mi gran amor y yo dejo todo aquí. La literatura, yo no tengo hijos biológicos, ya le decía, la literatura es mi hija biológica, mis libros, mis novelas son mis hijas biológicas. Así que saber que a estas hijas mías las quieren tanto, que a mis ananditas, a mis perritas, a mis santas, a mis casandras, a mis mosquitas, las abrazan en tantos lugares del mundo, pues siempre es un gran regalo y como les dije, me parece una muestra increíble de generosidad de mis lectores. ¿Qué es lo más difícil para la elaboración de tu novela? Ya sea en el desarrollo de los personajes, la documentación, la edición. Ay, una novela es difícil en todas sus etapas. O sea, desde el primer momento en que empiezas a pensarla, en que te enamoras de una idea y dices, tengo que investigar en torno a ella, tengo que extraer las preguntas de la historia, todas sus etapas son críticas y todas sus etapas son muy difíciles. Entonces llegas a ella siempre como en puntillas de pie y tratando de pisar lo más firme posible. Yo le dedico mucho tiempo a la investigación y a la documentación. Siempre me parece poco, pero siempre dejo la investigación en un punto que no me vaya más allá de los 2, 3 años, porque es que si no me dedicaría la vida a investigar y yo no soy investigadora, aunque de alguna forma la literatura conduzca siempre por un camino largo, camino corto la investigación. A ese punto del trabajo que me parece crítico, investigar, nutrirse, descubrir a los personajes, le dedico mucho tiempo. Y luego un proceso que me cuesta mucho, mucho trabajo, que me es extremadamente difícil, es la edición. O sea, una vez que el libro está terminado, de que tú piensas que está perfecto, de que no tiene una sola manchita, de que todo está genial,
todo esto son trampas porque es que una no, cuando termina un libro en el cual ha dedicado mucho tiempo o el tiempo que sea, uno tiene los ojos viciados, uno no ve las cosas del texto, ni las buenas ni las malas, o casi siempre no ve las buenas, perdón, casi siempre no ve las malas. Entonces la edición es este proceso que te pone espejuelos, ¿no? Que te corrige la visión y que te dice, hey, tienes un astigmatismo, tienes una miopía textual. Estás viendo las cosas de forma diferente. Y claro que hay manchas, claro que hay errores y claro que todo esto es solucionable. Pero a veces tú no ves la luz al final del camino. Por eso es que son tan importantes los editores, las agentes, los y las scouts, también las lectoras, porque un libro no termina nunca de escribirse para mí. Para mí el libro se termina de escribir o encuentra un acompañamiento cuando mi escritura, cuando mis palabras, cuando mis ideas, mis pensamientos se encuentran con los y las de ustedes y ustedes terminan de construir el texto. Pero sí, yo creo que los procesos más críticos, aunque todos en una escritura de una novela lo sean de una forma u otra, en mayor o menor dimensión, los procesos más críticos son los de la investigación, porque es el arranque, es el motor, es la pasión, es el punto que te lleva a cualquier sitio o que te estanca esencialmente, y luego la edición, porque es el proceso donde te corrigen la vista y te enseñan que en la literatura no hay perfección, sino que es un continuo proceso y es un continuo batallar, boxear, luchar contra las palabras y luchar contra ti misma muchas veces, porque cuando editas a veces tienes que quitar pedazos que considerabas importantes en tu vida. Yo le dedico mucha importancia a esos dos proyectos, me parecen, ya le digo, no solo los más críticos, también probablemente los más difíciles. Y qué, si no lo difícil, sino también lo hermoso y lo apasionante. Nada, amigas, amigos, amigues, muchísimas gracias por su compañía, por su paciencia, por haber estado conmigo en todos estos viajes a través de la selva o a través de esta especie de casa embrujada política de la tiranía de las moscas. Espero que nos encontremos de nuevo en las próximas páginas de una novela, de un libro. Ojalá sea bien pronto, ojalá me acompañen hasta que nos volvamos a encontrar y les mando un abrazo, todo mi cariño y todo mi amor selvático. Hasta luego.